Hermano, hermana, familia, hoy no vengo a entretenerte ni a decirte lo que suena bonito. Hoy vengo con una carga en el espíritu, con una urgencia que no nace de ideas humanas, sino de ver a demasiados hijos de Dios cansados, desgastados, frustrados espiritualmente, preguntándose en silencio, ¿qué más tengo que hacer? Yo sé dónde estás, yo he estado ahí, yo también he ayunado con lágrimas, con el estómago vacío y el corazón lleno de preguntas. Yo también he orado madrugadas enteras esperando que algo se rompa de una vez por todas. Y aún así ver cómo ciertas batallas regresan. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte no es para condenarte, es para despertarte. Hay creyentes que ayunan, oran, se esfuerzan, buscan a Dios con sinceridad, y aún así sienten que el enemigo no termina de irse. Se va un tiempo, baja la presión, hay un respiro, pero luego vuelve la misma opresión, el mismo ataque, la misma tentación, el mismo conflicto en la casa, en la mente, en las finanzas, en el matrimonio, y entonces el alma se cansa. El creyente empieza a pensar, tal vez soy débil, tal vez me falta fe, tal vez Dios no me escucha como a otros, y sin decirlo en voz alta, comienza a instalarse una culpa silenciosa, una frustración espiritual que nadie ve, pero que pesa. Iglesia, óyeme bien, ese cansancio no significa que Dios esté lejos. Significa que hay algo que no te han explicado. Porque nadie te enseñó que no todo ayuno produce el mismo efecto espiritual. Nadie te dijo que hay ayunos que incomodan al enemigo, pero no lo desalojan. Ayunos que lo hacen retroceder, pero no le quitan el derecho de volver. Y cuando eso pasa una y otra vez, el creyente empieza a normalizar la guerra, a vivir en modo resistencia en lugar de vivir en autoridad. Y Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente. Dios no te llamó a vivir siempre defendiéndote. Dios te llamó a gobernar. Yo necesito hablarte con honestidad pastoral. Hay gente que ha hecho del ayuno un sacrificio doloroso, pero no una postura espiritual. Ayunan desde el esfuerzo, desde el aguante, desde el a ver si ahora sí Dios actúa, pero no desde el entendimiento. Y el enemigo no le teme al sacrificio sin gobierno. Escúchame despacio. Satanás no se impresiona porque pases hambre, se incomoda cuando entiendes quién eres. Él no huye solo porque ayunes, huye cuando el ayuno te alinea con la autoridad que ya te fue dada. Y aquí es donde muchos se confunden, porque aman a Dios, porque quieren hacerlo bien, porque tienen buenas intenciones, pero nadie les dijo que el problema no es que ayunen poco, sino que ayunan mal posicionados. Nadie les explicó que hay espíritus que salen cuando ayunas, pero que regresan porque la casa quedó igual por dentro. Jesús mismo lo dijo, y no para asustar, sino para advertir. Hay batallas que no se ganan solo con intensidad, se ganan con estructura espiritual. Yo sé que esto confronta, pero también libera. Porque si hoy tú estás cansado de repetir ciclos, cansada de llorar por lo mismo, cansado de ver cómo ciertas cadenas parecen aflojarse pero no romperse del todo, no es porque seas menos espiritual que otros, no es porque Dios te ame menos, no es porque tu fe sea pequeña, es porque nadie te enseñó que el ayuno no es solo abstenerse de comida, es alinearse completamente con el cielo. Familia, hay personas que han ayunado por años y todavía viven con puertas abiertas en la mente, en la lengua, en los hábitos, en la casa. Y luego se preguntan por qué el enemigo vuelve. No vuelve porque sea más fuerte que tú, vuelve porque encuentra permiso. Y esto no se dice mucho desde los púlpitos, porque es más fácil decir ayuna más que enseñar ayuna mejor. Es más fácil exigir sacrificio que formar autoridad. Yo no te hablo desde teoría, yo he cargado este peso. Yo he visto creyentes agotados espiritualmente, no por falta de amor a Dios, sino por falta de entendimiento. He visto familias decir, ya ayunamos por esto, y aún así vivir bajo la misma sombra. Y cada vez que escucho eso, el Espíritu Santo me dice lo mismo. Mi pueblo no está derrotado, está mal instruido. Hoy este mensaje no empieza con una solución, empieza con una verdad. No todo ayuno destruye fortalezas
Y no todo ayuno cierra puertas. Y mientras no entendamos eso, seguiremos llamando prueba a lo que en realidad es un ciclo que se puede romper. Seguiremos llamando lucha normal a batallas que ya deberíamos haber superado. Y Dios no quiere eso para ti. Si hoy estás cansado, no te vayas. Si hoy sientes que algo no cuadra en tu vida espiritual, no apagues esto. Si hoy has ayunado y aún así hay cosas que regresan, este mensaje no viene a juzgarte, viene a darte lenguaje espiritual para lo que ya estás viviendo. Porque el cielo no está en silencio, Dios no está distante. Pero hay niveles de ayuno que no solo expulsan, hay ayunos que sellan, que cierran, que destruyen legalidades espirituales. Todavía no te voy a decir cómo, todavía no te voy a revelar las formas, porque antes de recibir la herramienta hay que reconocer el problema sin maquillarlo. Pero si algo en tu espíritu se movió mientras me escuchabas, si dijiste por dentro, esto me está hablando, déjame decirte algo con ternura y autoridad. No es casualidad. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte más, sino para enseñarte mejor. Y lo que viene va a cambiar la manera en que entiendes el ayuno para siempre. Ahora déjame llevarte un poco más profundo, porque si no, entendemos bien el problema real. Cualquier solución que venga después se va a quedar a medias. Y yo no vine a darte alivio temporal, vine a ayudarte a romper ciclos. Escúchame con el corazón abierto, porque aquí vamos a tocar una verdad que no siempre se predica, pero que es absolutamente necesaria. Hay algo que se ha instalado silenciosamente en la vida de muchos creyentes, y es la idea de que el ayuno por sí solo es garantía de victoria. Como si el simple hecho de dejar de comer, de aguantar hambre, de cumplir ciertos días, automáticamente produjera autoridad espiritual. Y no, el ayuno no es una fórmula mágica, el ayuno es un amplificador. Lo que tú eres por dentro, el ayuno lo revela y lo intensifica. Si hay alineación, el ayuno la profundiza. Si hay desorden, el ayuno lo expone. Por eso hay gente que ayuna y sale más sensible, más quebrantada, más cerca de Dios. Y hay otros que ayunan y salen irritables, frustrados, confundidos, espiritualmente secos. No es el ayuno el problema, es desde dónde se está ayunando. Muchos ayunan desde el sacrificio, pero no desde el gobierno. Ayunan como quien le dice a Dios, mira cuánto estoy aguantando, ahora haz algo. Y sin darse cuenta, convierten el ayuno en una moneda de intercambio, no en una postura de autoridad. El enemigo no respeta sacrificios que no están respaldados por identidad. Satanás no se impresiona porque tú sufras. Se mueve cuando tú sabes quién eres. Por eso hay ayunos que hacen temblar el infierno y hay ayunos que solo producen cansancio. Aquí es donde quiero que me escuches con mucha atención. El problema no es que el ayuno no funcione. El problema es que hemos reducido el ayuno a abstinencia, cuando en la Biblia el ayuno siempre estuvo ligado a alineación, arrepentimiento, obediencia y reposicionamiento espiritual. Cuando esos elementos faltan, el ayuno se convierte en una experiencia física intensa, pero espiritualmente limitada. Y entonces pasa algo peligroso. El creyente empieza a pensar que Dios no respondió, cuando en realidad el cielo sí habló, pero la casa no quedó en orden. ¿Hay espíritus que salen cuando ayunas? Sí, eso es verdad. Pero hay espíritus que regresan porque no encuentran un cambio interno que les quite el derecho legal. Y esto no es una idea moderna, esto lo dijo Jesús con una claridad que debería hacernos temblar. Él habló de casas barridas, limpiadas, pero vacías, casas donde algo salió, pero nada tomó el control. Y cuando el gobierno no cambia, el enemigo no se intimida, solo se reorganiza. Regresa con más fuerza, con más estrategia, con más insistencia. Y el creyente, confundido, dice, pero si ayuné. Escúchame bien, con amor y con firmeza. El ayuno que no produce gobierno espiritual deja la puerta entreabierta. No porque Dios falle, sino porque el ayuno no fue acompañado de una transformación de postura.
Y aquí es donde muchos se cansan, porque ayunan una vez, 2 veces, 3 veces, y cada vez que la batalla vuelve más dura. Entonces la fe empieza a mezclarse con frustración, y la oración empieza a tener más quejas que esperanza, y Dios no quiere eso para ti. Yo he visto creyentes valientes, sinceros, entregados, que han ayunado por su familia, por su matrimonio, por su mente, por su llamado, y aún así viven en alerta constante, como si nunca pudieran bajar la guardia. Eso no es vida abundante, eso es supervivencia espiritual. Y Cristo no murió para que vivas sobreviviendo. Él murió para darte autoridad, paz y dominio espiritual. Hay algo que tenemos que decir sin rodeos. Muchos ayunos no están fallando por falta de duración, sino por falta de dirección. Ayunos hechos sin examinar la lengua, sin confrontar hábitos, sin cerrar puertas internas, sin ordenar prioridades. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el enemigo vuelve? El ayuno no reemplaza la obediencia. El ayuno no sustituye el arrepentimiento. El ayuno no compensa una vida desalineada. El ayuno potencia lo que ya está ahí. Y si hay grietas, el ayuno no las tapa, las deja al descubierto. Iglesia, esto no es condenación, esto es liberación. Porque cuando entiendes esto, dejas de castigarte y empiezas a posicionarte. Dejas de decir, no soy suficiente, y empiezas a decir, necesito alinearme. Y eso cambia todo. Porque Dios no está pidiendo que te esfuerces más, está pidiendo que te ordenes mejor. No está pidiendo más sacrificio, está pidiendo más rendición real. Hay creyentes que ayunan, pero siguen hablando igual. Ayunan, pero siguen alimentando la mente con lo mismo. Ayunan, pero siguen permitiendo los mismos accesos en su casa, en su corazón, en sus relaciones. Y luego esperan que el ayuno haga lo que ellos no están dispuestos a confrontar. El ayuno no es un atajo espiritual, es un espejo. Te muestra dónde estás parado delante de Dios. Y aquí viene una verdad que duele, pero sana. El enemigo no necesita que rompas el ayuno. Le basta con que no cambies de postura. Si sigues ayunando desde el mismo lugar interior, obtendrás el mismo resultado, porque el infierno aprende rápido. Aprende qué creyentes ayunan sin autoridad, qué creyentes oran sin gobierno, qué creyentes se esfuerzan mucho pero no se alinean. Y contra esos no huye, resiste. Pero también te digo esto, con esperanza encendida. Cuando un creyente entiende esto, todo cambia. Cuando deja de ayunar para ver si algo pasa y empieza a ayunar desde identidad, desde gobierno, desde rendición profunda, el mundo espiritual lo siente. No porque gritó más, no porque ayunó más días, sino porque se paró en el lugar correcto. Todavía no te voy a decir cómo se ve eso. Todavía no voy a nombrar las formas, pero necesitabas escuchar esto primero, porque el ayuno que destruye demonios no empieza en el estómago, empieza en la postura del corazón. Y el ayuno que impide que regresen no es el más largo, es el más alineado. Dios no quiere que sigas luchando en círculos, quiere que entiendas por qué ciertas batallas no se han cerrado, para que cuando las cierres sea de una vez y para siempre. Quédate conmigo. Lo que viene no es para los curiosos, es para los que están cansados de repetir la misma guerra. Y Dios está a punto de enseñarte algo que va a cambiar la manera en que ayunas y la manera en que gobiernas tu vida espiritual. Hermano, hermana, pueblo amado, ahora sí necesito que afirmes tu corazón, porque aquí entramos en terreno profundo. Aquí no vamos a hablar de opiniones ni de experiencias aisladas, ni de lo que a alguien le funcionó. Aquí vamos a pararnos sobre la palabra, porque cuando el fundamento es bíblico, la revelación no se cae. Y si algo he aprendido caminando con Dios es esto: cuando la Biblia insiste en algo, no es para informar, es para formar gobierno. Desde Génesis hasta los Evangelios, el ayuno nunca aparece como una práctica vacía, ni como un castigo corporal, ni como una forma de impresionar a Dios. El ayuno bíblico siempre aparece ligado a momentos de crisis espiritual, de transición, de guerra y de reposicionamiento. Cada vez que el pueblo ayunó correctamente, algo más profundo que una situación cambió. Cambió la relación,
cambió la postura, cambió la autoridad. Y cuando eso no pasó, el ayuno se quedó corto. Mira a Israel. Ayunaron muchas veces, pero no siempre obtuvieron el mismo resultado. Hubo momentos donde el ayuno atrajo la presencia de Dios y otros donde el cielo permaneció cerrado. ¿Por qué? Porque el ayuno nunca fue el problema. El problema siempre fue el corazón desde donde se ayunaba. Dios mismo lo dijo con claridad brutal por medio de los profetas. ¿Es este el ayuno que yo escogí? No estaba diciendo que el ayuno fuera malo. Estaba diciendo que ese tipo de ayuno no producía lo que el pueblo esperaba. Había hambre, había saco, había ceniza, pero no había justicia, no había arrepentimiento real, no había cambio interno. Y Dios no negocia con apariencias. Escúchame bien, iglesia, el ayuno bíblico no es hambre con Biblia, es alineación total con Dios. Por eso, cada ayuno verdadero en la Escritura siempre estuvo acompañado de humillación, de quebrantamiento, de reconocimiento de pecado, de orden interno. Nunca fue solo dejar de comer. De hecho, hay ayunos en la Biblia donde ni siquiera se menciona la comida, pero sí se menciona el corazón rendido, porque Dios no ayuna contigo para verte sufrir. Dios ayuna contigo para reposicionarte. Cuando Jesús habló del ayuno, no lo presentó como una hazaña espiritual, sino como una práctica íntima que revela identidad. Cuando ayunéis, no si ayunáis. Él daba por sentado que sus discípulos ayunarían, pero también dejó claro que el ayuno correcto no busca aplauso, no busca validación, no busca manipular a Dios, busca alinearse con el Padre. Y luego Jesús hizo algo que pocos quieren mirar de frente. Conectó el ayuno con la guerra espiritual real. Hay un momento donde los discípulos se frustran porque no pudieron liberar a un muchacho atormentado. Habían orado, habían usado autoridad, habían hecho lo que sabían hacer y aún así no funcionó. Cuando Jesús llega y libera al joven, ellos preguntan en privado, con honestidad, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús no les dijo porque les faltó fe, como muchos repiten superficialmente. Él habló de una clase, de un nivel, de una dimensión espiritual que no se enfrenta con fórmulas básicas. Y ahí conectó oración y ayuno, no como ritual, sino como preparación interior para el gobierno espiritual. Jesús estaba enseñando que hay batallas que no se ganan con autoridad declarada si esa autoridad no está respaldada por una vida alineada. Y aquí se rompe un mito peligroso. No todo el que usa el nombre de Jesús gobierna en el mundo espiritual. El nombre tiene poder, sí, pero la autoridad se sostiene con relación, con obediencia, con vida rendida. Por eso hay gente que ora y el enemigo se mueve, y hay otros que oran y el enemigo se ríe. No porque Dios sea injusto, sino porque el mundo espiritual reconoce legalidades, no emociones. Mira el patrón bíblico con cuidado. Cuando Nínive ayunó, no fue un ayuno decorativo, fue un ayuno acompañado de arrepentimiento real, de cambio de conducta, de abandono del pecado. Y el resultado no fue solo que el juicio se detuvo, fue que una ciudad completa cambió de destino. Cuando Esther ayunó, no fue solo para sentirse fuerte, fue para reposicionarse como instrumento de Dios en una hora crítica. El ayuno precedió a una acción valiente que cerró una amenaza nacional. El ayuno no fue el final, fue el alineamiento previo al gobierno. Cuando Daniel ayunó, no fue para torcerle el brazo a Dios. Fue porque su espíritu estaba sensible a una guerra invisible que todavía no se manifestaba en la tierra. Y cuando el ángel finalmente llegó, le dijo algo que muchos pasan por alto. La respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo resistencia en el mundo espiritual. El ayuno no aceleró a Dios. El ayuno sostuvo a Daniel mientras la batalla se resolvía. Eso cambia completamente la perspectiva. El ayuno no mueve a Dios. El ayuno te posiciona para permanecer firme hasta que lo que ya fue liberado se manifieste. Y aquí viene una verdad que necesitas recibir sin miedo.
La Biblia nunca presenta el ayuno como una varita mágica, sino como una herramienta que expone y corrige desalineaciones internas. Por eso Jesús habló de casas limpiadas pero vacías, porque sacar algo no es lo mismo que establecer gobierno. Limpiar no es lo mismo que llenar con la presencia correcta. Y cuando una casa queda vacía, aunque esté barrida, se vuelve vulnerable. No porque Dios falle, sino porque el diseño divino nunca fue solo expulsar, sino habitar y gobernar. El ayuno bíblico siempre apunta a eso, a que Dios recupere el centro, a que el Espíritu Santo gobierne, a que el corazón deje de ser territorio dividido. Cuando eso no pasa, el ayuno puede traer alivio, pero no transformación permanente. Puede traer descanso, pero no cierre definitivo. Puede traer sensibilidad espiritual, pero no autoridad sostenida. Y por eso tantos creyentes viven entre temporadas de victoria y recaídas espirituales que no logran entender. Iglesia, el fundamento bíblico es claro. El ayuno correcto no empieza en el estómago, empieza en la obediencia. Empieza cuando el creyente dice: Señor, no solo quiero que quites esto, quiero que gobiernes aquí. Empieza cuando el ayuno va acompañado de decisiones concretas, de renuncias reales, de cambios visibles. Porque en la Biblia, cada ayuno verdadero produjo fruto visible, no solo espiritual, sino práctico. Se rompieron decretos, se cerraron ciclos, se restauraron destinos. Todavía no estamos hablando de las formas, todavía no estamos revelando la herramienta específica, pero ahora ya sabes algo que no se puede ignorar. El ayuno bíblico es un acto de gobierno espiritual, no un acto de sufrimiento religioso. Y cuando se entiende eso, la guerra cambia de nivel, porque ya no ayunas para que algo se vaya, ayunas para que algo no tenga a dónde volver. Y eso, familia, eso lo cambia todo. Hermanos, hermanas, ahora sí, aquí es donde muchos se incomodan, pero también aquí es donde muchos quedan libres, porque hasta ahora hemos hablado del problema, de la raíz, del fundamento bíblico. Pero llega un momento donde Dios no solo revela por qué, sino cómo. Y yo necesito decirte esto con temor y con autoridad. Lo que voy a soltar ahora no es una técnica, no es una moda espiritual, no es un invento creativo. Es revelación que nace de la palabra y de la experiencia de ver al enemigo perder terreno cuando el ayuno se hace desde el lugar correcto. Escúchame bien antes de seguir. No todo ayuno expulsa y no todo ayuno cierra. Hay ayunos que limpian pero no sellan. Hay ayunos que debilitan al enemigo, pero no le quitan el derecho legal de regresar. Y por eso hay creyentes que viven en ciclos. Hoy libres, mañana otra vez luchando. Hoy con paz, mañana otra vez con opresión. No porque Dios juegue con ellos, sino porque nunca se estableció el tipo de ayuno que destruye la raíz y clausura la puerta. Aquí viene la revelación central. Hay formas de ayunar que no se miden por días, sino por profundidad espiritual. No son 7 dietas, no son 7 calendarios, no son 7 sacrificios externos. Son 7 maneras de ayunar que tocan áreas específicas donde el enemigo suele esconder su derecho de retorno. Y cuando esas áreas no se tratan, el ayuno se queda corto. Pero cuando se tratan, el infierno entiende el mensaje. La primera forma es el ayuno que empieza en el corazón, no en el estómago. Escúchame despacio. Hay gente que deja de comer, pero no deja el orgullo, no deja la dureza, no deja la autosuficiencia. Y mientras el corazón siga gobernado por el yo, el ayuno no establece señorío de Cristo. En la Biblia, cada ayuno que trajo ruptura verdadera empezó con humillación interna. No con fuerza, con rendición. Cuando el corazón se rinde, el enemigo pierde el primer y más importante territorio, porque Satanás no gobierna cuerpos, gobierna voluntades. Y cuando la voluntad se somete a Dios, el ayuno deja de ser esfuerzo y se convierte en autoridad. La segunda forma es el ayuno de la lengua. Este casi nadie lo quiere, pero es clave. Hay creyentes que ayunan comida,
pero siguen alimentando demonios con palabras. Siguen declarando derrota, queja, incredulidad, condenación sobre sí mismos y sobre su casa. Escúchame, el ayuno que no calla la lengua no cierra puertas, porque hay demonios que no entraron por el pecado, entraron por lo que se habló. Y mientras la boca siga soltando lo mismo, el ayuno no puede sellar lo que las palabras siguen abriendo. En la Biblia el ayuno siempre iba acompañado de confesión, de clamor, de cambio de lenguaje. Cuando la lengua ayuna, el ambiente espiritual cambia. La tercera forma es el ayuno de la mente. Aquí se pone serio. Hay creyentes que ayunan y oran, pero siguen entreteniendo los mismos pensamientos, las mismas fantasías, los mismos temores, las mismas imágenes. Y el enemigo no necesita tocar el cuerpo si puede gobernar la mente. El ayuno que destruye fortalezas incluye una guerra mental consciente. No es solo dejar de comer, es dejar de meditar en lo que Dios no está hablando. Cuando la mente se disciplina, el ayuno deja de ser una experiencia física y se convierte en una limpieza profunda del territorio interno. La cuarta forma es el ayuno de hábitos ocultos. Aquí no hablo solo de pecados escandalosos, hablo de costumbres pequeñas que se volvieron puertas grandes, cosas que normalizaste, actitudes que justificaste, prácticas que toleraste. El ayuno que no confronta hábitos no destruye demonios, solo los incomoda, porque el enemigo se aferra a lo que el creyente no quiere soltar. En la Biblia, cuando el ayuno fue verdadero, siempre produjo abandono de caminos torcidos, no por obligación, sino por convicción. Cuando el hábito cae, el derecho legal se rompe. La quinta forma es el ayuno relacional. Este duele, porque hay batallas que no se cierran porque hay perdones que no se han dado, ataduras que no se rompen porque hay ofensas que se siguen guardando. El ayuno que destruye demonios incluye soltar personas del juicio del corazón, no porque lo merezcan, sino porque mientras estén atados en tu interior, el enemigo tiene acceso. Hay espíritus que se alimentan del rencor, de la amargura, de la herida no sanada, y ningún ayuno es efectivo si el corazón sigue siendo prisión para otros. La sexta forma es el ayuno de control. Este es profundo. Hay creyentes que ayunan, pero siguen queriendo manejarlo todo, entenderlo todo, decidirlo todo. Y mientras el control gobierne, el Espíritu Santo no puede gobernar plenamente. El ayuno que destruye fortalezas es el ayuno donde dices: Señor, dejo de comer, pero también dejo de controlar, porque hay demonios que no se van hasta que el creyente deja de ocupar el trono que solo le corresponde a Dios. Cuando el control se suelta, el cielo toma posesión. Y la séptima forma, escucha esto con atención, es el ayuno de pasividad espiritual. Este es el que muchos nunca hacen. Hay creyentes que ayunan esperando que Dios haga todo, pero nunca asumen su rol como autoridad espiritual. Nunca hablan, nunca ordenan, nunca se levantan como sacerdotes de su casa, de su vida, de su territorio. El ayuno que destruye demonios es el ayuno que despierta al guardián, donde el creyente entiende: yo no solo clamo, yo gobierno bajo Cristo. Cuando la pasividad se rompe, el enemigo entiende que ya no está tratando con alguien que solo resiste, sino con alguien que ejerce autoridad. Familia, estas no son 7 ideas bonitas, son 7 áreas donde el ayuno se vuelve completo. No porque seas perfecto, sino porque estás alineado. Y cuando estas áreas se tratan, el ayuno deja de ser temporal, porque ya no solo limpia, establece gobierno, ya no solo expulsa, sella, ya no solo produce alivio, produce cierre definitivo. Por eso hay personas que ayunan una vez así y nunca vuelven a luchar con lo mismo. No porque nunca sean atacados, sino porque el enemigo ya no tiene por dónde volver. La casa cambió, el gobierno cambió, la autoridad quedó establecida. No te estoy diciendo que esto es fácil, te estoy diciendo que esto es efectivo. Y Dios no te trajo hasta aquí para darte información, te trajo para darte entendimiento.
Porque cuando el ayuno toca estas áreas, ya no es solo abstinencia, es guerra espiritual bien ejecutada. Todavía falta aplicar esto a la vida diaria, a la casa, a la familia, a lo práctico. Pero ahora ya sabes algo que muchos nunca te dijeron. El ayuno que destruye demonios no se mide por lo que dejas de comer, sino por lo que dejas de permitir. Y cuando eso cambia, el infierno lo siente. Hermano, hermana, familia, ahora necesitamos bajar esto del altar al piso de la casa, a la mesa del comedor, a la cama donde duermes, al lugar donde realmente se pelea esta guerra todos los días. Porque si esta revelación se queda solo como un mensaje bonito, no va a producir el fruto para el que Dios la soltó. El ayuno que destruye demonios no se vive solo en días marcados, se vive en decisiones diarias. Y aquí es donde muchos fallan, no por maldad, sino por falta de aplicación. Escúchame con ternura y con verdad. El ayuno no termina cuando vuelves a comer. El ayuno termina cuando la vida queda alineada. Porque hay gente que ayuna 7, 10, 21 días y el día que vuelve a comer, vuelve también al mismo ambiente, a las mismas conversaciones, a los mismos hábitos, a la misma pasividad espiritual. Y entonces se sorprenden cuando la batalla regresa, no porque el ayuno fue falso, sino porque la aplicación fue incompleta. Si este ayuno va a cerrar puertas, tiene que entrar en tu rutina. Tiene que tocar la manera en que hablas en tu casa. Tiene que tocar lo que permites en tus pantallas. Tiene que tocar cómo reaccionas cuando algo no sale como esperas. Porque el enemigo no entra a tu vida solo en los días malos. Entra por lo que se vuelve normal. Y el ayuno verdadero redefine lo que es normal. Yo quiero hablarte como pastor, como alguien que ama tu alma. No puedes ayunar profundamente y seguir viviendo superficialmente. No puedes ayunar por libertad y seguir alimentando lo que te ata. El ayuno que destruye demonios exige coherencia, no perfección. Exige que lo que se rompió en el espíritu no se vuelva a reconstruir en la práctica, en la casa, por ejemplo. El ayuno no sirve si la casa sigue siendo un lugar de gritos, de quejas constantes, de palabras de muerte disfrazadas de realismo. Hay familias que ayunan juntas, pero siguen hablando igual. Siguen declarando escasez, fracaso, cansancio, derrota. Escúchame, la casa no se protege solo con oración, se protege con el lenguaje que se permite dentro. El ayuno te sensibiliza para darte cuenta de qué palabras están contaminando el ambiente. Y cuando lo ves, no puedes ignorarlo más. En la mente pasa lo mismo. Muchos ayunan pidiendo paz mental, pero no cambian lo que consumen. Siguen llenando su mente de noticias que generan miedo, de contenido que alimenta ansiedad, de comparaciones que roban identidad. Y luego oran para que Dios calme lo que ellos mismos están agitando. El ayuno te da claridad para identificar qué pensamientos no vienen de Dios. Pero tú tienes que decidir no volver a sentarte a conversar con ellos. Porque la paz no se mantiene sola, se guarda. En las relaciones, el ayuno también exige aplicación. No puedes ayunar pidiendo que Dios sane tu corazón mientras sigues aferrado a la ofensa. No puedes ayunar por libertad mientras sigues recordando con placer lo que te hirió. El ayuno rompe cadenas, pero tú decides si vuelves a ponértelas. Y aquí quiero decirte algo con mucho amor. Perdonar no es justificar, es cerrar una puerta. Y hay puertas que solo se cierran cuando decides soltar personas del tribunal de tu corazón. En los hábitos diarios, el ayuno te confronta. Cosas pequeñas que parecían inofensivas empiezan a verse pesadas. Rutinas que parecían normales empiezan a sentirse fuera de lugar. Y ahí es donde muchos apagan la sensibilidad y dicen, no es para tanto. Pero escúchame bien. Lo que el Espíritu Santo te muestra durante el ayuno no es exageración, es misericordia. Dios no te revela eso para condenarte, te lo revela para protegerte. Porque muchas recaídas espirituales no empiezan con grandes pecados, empiezan con pequeñas concesiones. En el rol espiritual que te toca también hay aplicación. Si eres padre, madre, cabeza de hogar, no puedes ayunar como si no tuvieras autoridad que ejercer.
El ayuno despierta al guardián. Te hace entender que tu casa necesita dirección espiritual, no solo protección pasiva. No se trata de andar reprendiéndolo todo con miedo. Se trata de establecer gobierno con paz, de orar con intención, de declarar con convicción, de ordenar el ambiente con la presencia de Dios. Porque el enemigo no huye de casas perfectas, huye de casas gobernadas. Y déjame decirte algo importante, el ayuno no te aísla del mundo, te vuelve más consciente. No se trata de vivir encerrado en una burbuja espiritual, se trata de caminar con discernimiento, de saber cuándo algo no edifica, de saber cuándo una conversación no aporta, de saber cuándo una reacción no honra a Dios. El ayuno no te vuelve raro, te vuelve sensible, y esa sensibilidad es una de las mayores defensas contra el regreso del enemigo. Muchos quieren que el ayuno haga en silencio lo que ellos no están dispuestos a sostener en voz alta. Pero el ayuno verdadero te empuja a vivir diferente, a hablar diferente, a decidir diferente. No por presión religiosa, sino porque ahora sabes lo que está en juego. Ya no eres ignorante de las puertas espirituales. Ya no puedes decir no sabía. Y eso no es una carga, es una responsabilidad santa. Familia, aquí está la clave de la aplicación. Lo que el ayuno alineó, no lo desalinees con tus decisiones. Si el ayuno te llevó a rendirte, no vuelvas al control. Si te llevó a callar la queja, no vuelvas a alimentarla. Si te llevó a limpiar la mente, no la vuelvas a ensuciar con lo mismo. No porque seas débil, sino porque ahora eres consciente. Y la conciencia espiritual es una forma de autoridad. No te estoy diciendo que nunca más serás atacado. Te estoy diciendo que ahora sabes cómo cerrar el acceso. El enemigo siempre intenta, pero no siempre puede. Hay una diferencia enorme entre ser tentado y ser gobernado. Entre ser atacado y ser invadido. El ayuno bien aplicado no elimina los intentos del enemigo. Elimina su permiso. Y quiero hablarle ahora al que se siente abrumado pensando: esto es mucho, pastor. Escúchame con el corazón. No se trata de hacerlo todo de golpe, se trata de no volver atrás. Se trata de caminar en la dirección correcta, de permitir que Dios vaya ajustando, limpiando, ordenando. El ayuno no te exige perfección, te exige honestidad. Que no maquilles lo que Dios está tocando, que no racionalices lo que el Espíritu Santo está confrontando. Si tú aplicas esto, no como una moda espiritual, sino como un cambio de postura, te lo digo con autoridad y con amor. Muchas batallas que te han perseguido por años van a perder fuerza. No porque tú seas grande, sino porque el gobierno espiritual se estableció. Y cuando hay gobierno, hay paz. No ausencia de problemas, sino ausencia de dominio del enemigo. Quédate con esto grabado en el alma. El ayuno que destruye demonios se sostiene con una vida alineada. No con miedo, no con religiosidad, sino con decisiones conscientes. Y cuando esa alineación se vuelve estilo de vida, no hay demonio que pueda regresar a un lugar donde ya no tiene autoridad. Hermano, hermana, familia, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte más, sino para levantarte desde adentro. Porque después de hablar de ayuno, de guerra espiritual, de puertas que se cierran y de autoridad que se establece, hay algo que no puede faltar: tu identidad. Sin identidad, todo se diluye. Sin identidad, el ayuno se convierte en esfuerzo humano. Pero cuando sabes quién eres, lo que hiciste en lo secreto se sostiene en lo visible. Escúchame con ternura pastoral y con firmeza profética. Tú no eres una víctima espiritual. Tú no eres alguien tratando de sobrevivir a los ataques. Tú eres un hijo, una hija, con autoridad delegada, con un lugar asignado en el reino. El problema nunca fue que no orabas, nunca fue que no ayunabas, nunca fue que no amabas a Dios. El problema fue que muchas veces peleaste desde el cansancio y no desde la identidad. Y hoy el Espíritu Santo está cerrando esa grieta. Hay algo que necesito que entiendas profundamente.
El ayuno no te convierte en alguien nuevo. El ayuno despierta quién ya eres. No ayunas para que Dios te dé autoridad. Ayunas para alinearte con la autoridad que Cristo ya te dio. No ayunas para que el cielo te mire. Ayunas para que tu espíritu se ponga de acuerdo con lo que el cielo ya declaró sobre ti. Y cuando eso pasa, cambia tu postura. Ya no ruegas como mendigo, te paras como hijo. Yo siento decir esto con claridad. Muchos creyentes han vivido años pidiéndole a Dios permiso para vivir en libertad, cuando Dios ya les entregó las llaves. Han vivido pidiendo que el enemigo se vaya, cuando lo que faltaba era alguien que se levantara a guardar la casa, porque el problema no era la fuerza del ataque, era la ausencia del guardián despierto. Hoy Dios no te está diciendo haz más. Hoy Dios te está diciendo ocupa tu lugar como sacerdote de tu vida, tu lugar como intercesor de tu casa, tu lugar como responsable espiritual de lo que permites y de lo que no permites. Y esto no es una carga, es un honor, porque cuando sabes quién eres, la guerra cambia de tono. Ya no peleas con miedo, peleas con paz. Ya no reaccionas, gobiernas. Déjame hablarle ahora a tu corazón cansado, a ti que has llorado orando, a ti que has dicho, Señor, ya no sé qué más hacer. Escúchame bien, Dios no está decepcionado de ti. Dios no te está mirando con reproche. Dios te está mirando como un padre que ve a su hijo levantarse por fin en la estatura que siempre tuvo, pero que no sabía usar. Y hay gozo en el cielo cuando un hijo entiende su identidad. Hoy no terminamos con instrucciones, terminamos con cobertura, porque toda revelación necesita ser sellada en oración. Y yo quiero que ahí donde estás, sin prisa, sin distracciones, tomes un momento y te pongas de acuerdo con el cielo. No como espectador, sino como participante, no escuchando, sino declarando. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a cada persona que escuchó esta palabra. Tú conoces su historia, su cansancio, sus batallas repetidas. Hoy no los llamas débiles, hoy los llamas despiertos. Declaro que toda revelación recibida no se pierde, no se diluye, no se olvida. Declaro que lo que se alineó en lo secreto se sostiene en lo visible. Cierro, en el nombre de Jesús, toda puerta que el enemigo usó para regresar una y otra vez. Puertas en la mente, en el corazón, en la lengua, en los hábitos, en la casa, en las relaciones. No por fuerza humana, sino por autoridad delegada. Declaro que cada casa representada aquí queda bajo gobierno espiritual, que la paz de Dios establece límites, que el Espíritu Santo ocupa el centro, que donde antes había opresión ahora hay orden, donde había ruido ahora hay claridad, donde había cansancio ahora hay descanso, no descanso de huir, sino descanso de gobernar. Y ahora quiero que tú lo digas conmigo, no como repetición, sino como declaración de identidad. Dilo despacio, con fe, con conciencia, con autoridad. Yo me levanto para guardar mi casa. Dilo otra vez, que lo escuche el cielo y lo entienda el infierno. Yo me levanto para guardar mi casa. Porque cuando tú te levantas, Dios respalda. Cuando tú asumes tu lugar, el enemigo retrocede. No porque seas perfecto, sino porque ya no eres pasivo. Y eso, familia, lo cambia todo. No salgas de aquí con miedo de fallar. Sal con la certeza de que no estás solo. El mismo Dios que te llamó es el que te sostiene. El mismo Espíritu que te confrontó es el que te capacita. Y si en el camino tropiezas, no vuelvas al punto de partida. Vuelve a la postura correcta. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Tu vida no está desprotegida. Estaba desalineada y hoy fue alineada. Camina con paz, habla con autoridad, vive con conciencia. Y recuerda siempre esto, guárdalo en tu espíritu como sello final. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, voy a entrar en este último tramo como quien sella un altar después de que el fuego ya cayó.
no como quien añade algo nuevo, sino como quien afirma, guarda y envía. Porque hay palabras que no se dicen para aprenderlas, se dicen para quedarse a vivir dentro de ti. Y este cierre no es repetición, es establecimiento. Escúchame con el corazón abierto. Después de todo lo que has oído, hay una tentación peligrosa. Pensar que ahora todo depende de ti, que ahora tienes que hacerlo perfecto, que ahora no puedes fallar. Y eso no viene de Dios, eso viene del mismo enemigo que cambia de estrategia cuando pierde terreno. Antes te atacaba con opresión, ahora intentará atacarte con autoexigencia espiritual. Pero hoy yo vengo a romper eso también. Dios no te entregó esta revelación para ponerte una carga más pesada. Te la entregó para quitarte el peso que no te correspondía. Porque cuando entiendes autoridad, ya no vives presionado, vives afirmado. Ya no corres detrás de la victoria, caminas desde ella. Ya no ayunas con ansiedad, ayunas con descanso interior. Y eso es un cambio profundo que el infierno no puede revertir fácilmente. Quiero que entiendas algo que muchos no dicen. La guerra espiritual no se gana manteniendo tensión constante, se gana manteniendo posición. Hay creyentes agotados no porque el enemigo sea fuerte, sino porque nunca descansan en quienes son. Viven como si todo dependiera de su esfuerzo, de su intensidad, de su vigilancia extrema. Y Dios no te llamó a vivir en paranoia espiritual, te llamó a vivir en reposo con autoridad. Ahora tú sabes que hay puertas que se cerraron, y el enemigo lo sabe también. Por eso no siempre va a venir como antes. A veces vendrá disfrazado de prisa, de distracción, de no pasa nada, de ya estás bien, relájate. Y ahí es donde entra la madurez espiritual. No para vivir tenso, sino para vivir consciente. El guardián no duerme, pero tampoco vive en pánico. El guardián vive atento, firme, en paz. Déjame decirte algo con amor pastoral. No necesitas repetir este ayuno cada mes para que funcione. No necesitas vivir ayunando para demostrarle nada a Dios. Lo que necesitabas era entender. Y ahora que entiendes, el ayuno se convierte en una herramienta que usas cuando el Espíritu Santo te guía, no en un castigo que te impones por miedo. El ayuno ya no es refugio, es estrategia. Ya no es escape, es gobierno. Quiero hablarle ahora al que piensa, ¿y si vuelvo a fallar? Escúchame bien, sin dureza, con verdad. Fallar no te devuelve al punto cero. Caer no anula lo que Dios estableció. Tropezar no reabre automáticamente lo que fue cerrado. Lo que reabre puertas es la persistencia en la desalineación, no un tropiezo honesto. Y Dios conoce la diferencia. Él no te mide por tropiezos, te mide por postura. Si un día te das cuenta de que tu lengua volvió a hablar mal, no te condenes. Corrige. Si notas que tu mente se desordenó, no te escondas. Vuelve al centro. Si sientes que el control quiso regresar, no te asustes, ríndelo otra vez. La autoridad no se pierde por reconocer debilidad, se pierde por negarla. Y hoy tú ya no niegas, tú gobiernas desde la verdad. Familia, hay algo poderoso que necesito que escuches. Tu casa ya no es terreno neutral, ya no es un espacio donde a veces Dios entra y a veces no. Tu casa ahora tiene dueño declarado, tiene guardián activo, tiene palabras establecidas. Y eso no se borra con facilidad. Puede haber días difíciles, sí, pero ya no hay confusión de gobierno. Y donde hay gobierno claro, el enemigo lo piensa dos veces. Quiero que entiendas también que esto no es solo para ti. Esto es generacional. Cuando un padre, una madre, un creyente se levanta en autoridad, los que viven bajo ese techo respiran distinto. Los hijos no entienden todo, pero perciben la paz. Las atmósferas cambian, las reacciones se suavizan. No porque todos sean perfectos, sino porque hay cobertura. Y eso es un regalo que trasciende palabras. Hoy tú no sales como alguien que escuchó un mensaje. Sales como alguien que recibió una comisión silenciosa. No para gritarla en redes, no para imponérsela a otros, sino para vivirla con coherencia. Tu forma de hablar va a cambiar. Tu forma de reaccionar va a cambiar. No por obligación, sino porque ya no te da lo mismo.
porque ahora sabes lo que cuesta abrir una puerta y lo valioso que es mantenerla cerrada. Y déjame decirte algo más, con voz suave pero firme. No te aísles. La autoridad no se vive en soledad orgullosa. Se vive en comunión sana, en humildad, en acompañamiento. Si algún día te sientes débil, busca apoyo. Si algún día te sientes confundido, pide oración. El guardián no se cree invencible, se sabe respaldado. Y Dios usa comunidad para sostener lo que Él establece en lo secreto. Ahora, antes de terminar, quiero que tomes una respiración profunda, literal, respira, porque este no es un final de guerra, es un inicio de vida con orden. Y el orden trae descanso, el orden trae claridad, el orden trae paz. No la paz frágil que depende de las circunstancias, sino la paz firme que nace de saber quién gobierna. Padre, yo vuelvo a levantar a esta familia delante de ti. No para pedirte algo nuevo, sino para agradecerte por lo que ya hiciste. Gracias, porque no solo mostraste el problema, sino que revelaste el camino. Gracias porque no solo expulsaste, sino que estableciste gobierno. Gracias porque no solo liberaste, sino que afirmaste identidad. Declaro que esta palabra se guarda, se cuida y se vive con gracia, no con presión, sino con gozo santo. Y ahora tú, ahí donde estás, sin levantar la voz, pero con firmeza interior, vuelve a decirlo una vez más, como quien firma un pacto con Dios y consigo mismo. Yo me levanto para guardar mi casa. Guárdalo, vívelo, camina en ello y nunca olvides esto, incluso en los días donde no sientas nada especial, incluso cuando la rutina vuelva. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia amada y amada, llegamos a este punto no por casualidad, sino por propósito eterno. Nada de lo que escuchaste fue información suelta. Todo fue una convocatoria espiritual. Porque Dios no despierta a un guardián para que se quede sentado. Dios no abre los ojos para que miremos y sigamos igual. Dios despierta para que respondamos. Y hoy, este mensaje no termina con un aplauso. Termina con una decisión. Escúchame con el corazón abierto. Hay momentos donde oyes una palabra que te confronta, te afirma, te sacude, y si no respondes, se diluye. Jesús nunca llamó oyentes, llamó seguidores, nunca buscó espectadores, buscó discípulos. Y cada vez que Dios habló con poder en la Biblia, siempre hubo un momento donde el pueblo tuvo que decir sí, no con la boca solamente, sino con el alma, con la postura, con una acción visible. Hoy ese momento llegó para ti. Porque todo lo que Dios te mostró sobre el ayuno, sobre la autoridad, sobre cerrar puertas, sobre gobernar tu casa, no se activa solo por escucharlo, se activa cuando tú lo sellas con fe, con obediencia y con valentía espiritual. El enemigo no retrocede porque escuchaste un mensaje, retrocede cuando declaras públicamente: yo me alineo con esto, yo lo recibo, yo me levanto. Hay personas que están escuchando esto y sienten algo ardiendo en el pecho. No es emoción, es convicción. Es el Espíritu Santo diciendo: este eres tú, este llamado es para tu casa, esta palabra es para este tiempo. Y si tú dejas pasar este momento sin responder, no es que Dios se vaya, es que tú pospones lo que el cielo ya activó. Por eso hoy te voy a hacer un llamado claro, directo y sin manipulación. No te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo fama, no te estoy pidiendo que compartas por obligación. Te estoy pidiendo una respuesta espiritual. Porque cuando tú escribes amén, no estás escribiendo una palabra bonita. Estás diciendo: estoy de acuerdo con el cielo. Estás diciendo: esto lo recibo para mí y para mi casa. Estás diciendo: aquí estoy, Señor. Y escúchame bien, el mundo espiritual responde a acuerdos. Por eso Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, algo se establece en el cielo.
El amén no es un comentario más, es un sello espiritual. Es un acto de fe visible que declara: yo no solo escuché, yo respondí. Yo siento decir esto con claridad profética. Hay cadenas que se rompen cuando alguien se atreve a decir amén con fe. Hay puertas que se cierran cuando alguien deja de ser pasivo y se posiciona. Hay casas que cambian de atmósfera cuando uno solo decide ponerse de acuerdo con Dios. Así que si este mensaje habló a tu vida, si sentiste que Dios te estaba hablando a ti y no a otro, escribe ahora mismo amén en los comentarios. No mañana, no después, ahora, como acto de fe, como declaración de alineación, como decirle al cielo: cuenta conmigo. Y déjame hablarle al que duda y piensa: ¿de verdad sirve escribirlo? Escúchame con amor, no es la palabra escrita, es la intención del corazón. Pero Dios siempre ha usado actos visibles para sellar pactos invisibles. El arca, la sangre en las puertas, las piedras del Jordán, el altar levantado. Hoy tu amén es tu piedra, es tu marca, es tu manera de decir: aquí hubo un encuentro. Ahora, si este mensaje te bendijo, no lo guardes solo para ti. Hay familias viviendo exactamente lo que tú viviste. Hay creyentes cansados, ayunando sin entender, luchando sin cerrar ciclos. Comparte este mensaje no como contenido, sino como herramienta. No por números, sino por almas. Tú no sabes si al compartirlo estás salvando un matrimonio, despertando a un padre, liberando una mente. Y si este canal ha sido un lugar donde Dios te habla, donde tu espíritu se despierta, donde recibes palabra que te edifica y te confronta con amor, suscríbete. No por rutina, sino por cobertura. Porque lo que Dios está construyendo aquí no es entretenimiento cristiano, es formación espiritual para tiempos difíciles. Y lo que viene va a requerir creyentes despiertos, no distraídos. Familia, antes de cerrar, quiero volver a sellar esto contigo. No como repetición, sino como envío. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que respondió con fe, a cada uno que escribió amén, no como costumbre, sino como pacto. Declaro que su respuesta no queda en el aire. Declaro que el cielo la registra. Declaro que los muros que tenían permiso empiezan a caer. Que las puertas que estaban entreabiertas se cierran con autoridad. Que la paz se establece como norma y no como visita ocasional. Declaro que cada casa representada aquí queda